¿Qué puedes hacer para evitar el desastre climático? Algunos teólogos recomiendan que dejemos de creernos los amos de la creación y empecemos a vivir de otra manera. Conversamos sobre la crisis climática entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Gerson García, donde hablamos de la fe cristiana en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts o Google Play. Hoy consideramos los cambios climáticos que ya están aquí y, según algunos científicos, podrían ser irreversibles. En estos días, la revista norteamericana The Christian Century publicó 2 artículos donde editorializa sobre las implicaciones de esos desastres climáticos que no se están avecinando, sino que ya están aquí. Hemos puesto enlaces en nuestra página de internet en radiomoody.org para facilitarte el acceso a esos artículos. Al parecer, la situación climática no pinta nada bien. Los 51 millones de toneladas de dióxido de carbono que bombeamos al aire cada año ya envuelven como un manto la atmósfera de nuestro planeta. Este manto está causando que el hielo marino se derrita, los océanos se eleven, las tormentas se intensifiquen y los índices de calor se rompan anualmente con cifras en 3 dígitos. Y aunque el mensaje frecuentemente es que tenemos que cambiar nuestras conductas para evitar el desastre futuro, algunos en la comunidad científica dicen que el desastre ya está aquí y que en este punto es irreversible. Aseguran que lo único que el ser humano puede hacer es adaptarse a medida que el clima de la Tierra deje de ser estable como lo ha estado por los últimos 10.000 años. Hemos estado conversando acerca del desastre ecológico, del cambio climático en este programa a través de los años. Casi que es un tema recurrente cuando vemos el aumento de la contaminación ambiental, de cómo las ciudades crecen hacia lo que era antes el hábitat de animales y pájaros silvestres y todo eso. Y realmente podemos darnos cuenta de que este desastre que nosotros hemos ayudado a causar pareciera ser, como lo dice el artículo, una cuestión irreversible. Y eso es alarmante porque nos habla un poco de este espíritu depredador que tiene el ser humano de apoderarse de lo que no le pertenece y de hacerlo como una especie de conquista. Realmente es alarmante la situación. Hemos estado viendo también que hay mucha desconfianza, la ha habido por muchos años, ¿no? Si el cambio climático realmente se está dando o no, y si acaso se está dando, si es cierto que los humanos la están causando o no. Y yo creo que alrededor del mundo, en realidad, en nuestro diario vivir, por más que tratemos de consumir menos plásticos, en realidad los gobiernos, las naciones, las grandes sociedades que pueden poner el ejemplo a los países en vías de desarrollo, no nos han dado en sí la gran alarma, ¿no? En conjunto. Se reúnen entre ellos, hacen sus congresos, sus pláticas, sus investigaciones. Las Naciones Unidas manda noticias que emanan, ¿no?, a través de esos resultados de sus investigaciones a los grandes periódicos del mundo. Todos leemos, hablamos de ello como en este momento, pero en realidad no cambiamos, no tratamos en realidad a nivel ciudadano, a nivel individuo, a nivel familia, de atacar este problema, ¿no? Y no sé realmente qué necesita suceder, qué tipo de alarmas necesitamos que suenen para que exista realmente un cambio. Yo no veo realmente la acción humana para retroceder o poder salvar el planeta. El problema es Elsa y Gerson. ¿Quién tiene 100 o 120 mil dólares para comprar un automóvil eléctrico cuando con 16 mil, 18 mil, 20 mil se compra un automóvil a gasolina nuevo con toda la tecnología por delante? Ese es el gran problema. O sea, no hay una inversión seria de parte de gobiernos, de empresas, como para cambiar drásticamente la cuestión de la locomoción, por ejemplo. Es interesante que muchas veces cuando hablamos de este tema de la crisis climática pensamos en la responsabilidad de gobiernos y corporaciones. Estos artículos
nos están poniendo el dedo en la llaga a nosotros, a cada uno como individuos, como miembros de la sociedad. En uno de los artículos que consideramos, escrito por Regan Satterfield, pastor de la Iglesia Episcopal y escritor, se compara al ser humano como un adicto a las drogas. Dice que la adicción aquí es a nuestro estilo de vida que depende de quemar combustibles fósiles. Interesantemente, hay muchos adictos que mueren antes de rendir su adicción. Y me pregunto si esta propuesta que nos pone por delante Satterfield es una de esas situaciones, como decía Guillermo, donde no podemos comprarnos el auto eléctrico por el precio que tiene y vamos a seguir quemando combustibles porque no nos queda más remedio y vamos a morir en esa adicción a los combustibles fósiles. Este autor dice, los cristianos adoran a un Dios que se preocupa por la caída de cada gorrión, como lo dice uno de los evangelios. Es interesante esta cita del evangelio sobre la preocupación divina por los gorriones, que Jesucristo la utilizó, y este es el contexto de esta cita, para advertir a los seres humanos de que las preocupaciones podrían matarles, literalmente, podrían llevarles a la desesperación, y entonces que no había que preocuparse porque Dios se preocupaba incluso por los gorriones. Pero Guillermo, quizás alguno pudiera razonar teológicamente diciendo, bueno, no es tan malo que haya menos gorriones, así Dios tiene menos de qué preocuparse. Es decir, nuestra teología muchas veces no está alineada a este entendimiento de la creación y este cuidado que Dios dice tener por los gorriones, por ejemplo. Pero debería estarlo, ¿no crees? Deberíamos de retomar no solamente la mención que hace Jesucristo, ¿no? De cómo Dios cuida hasta de los gorriones, de lo que le pasa a cada uno. También vemos a Isaías y otros de los profetas del Antiguo Testamento comparando a Israel, ¿no? Con los cedros del Líbano. En fin, hay muchas alusiones a la naturaleza y cómo la naturaleza en sí alaba a Dios. Y también podemos remontarnos hasta el primer libro de la Biblia, al Génesis, ¿no? Cuando Dios habla de que el hombre tendrá dominio de las plantas, de los animales, ¿verdad? Pero ahora lo que hemos hecho a través de los años hasta la actualidad es una devastación, ¿no? Por un consumismo desmedido, que yo creo que no estamos simplemente dominando el planeta, lo estamos destruyendo. La autora del otro artículo que consideramos, Bethany Soler-Eder, investigadora de la Universidad de Oxford, dice que debemos cambiar nuestra actitud en la fe cristiana. Sugiere adoptar esa actitud de negación hacia otro estilo de vida donde tengamos como una prioridad el bienestar de la naturaleza. E incluso cita a Jesús, que dio su vida por otros, y cita a Juan el Bautista diciendo es necesario que él aumente y que yo disminuya, ¿no? Y ella dice, bueno, así debemos dejar de pensar en nosotros mismos como los amos de la creación y vernos como parte de una comunidad de las criaturas de Dios en este planeta Tierra. Desafortunadamente, eso no pasa en muchos círculos de fe. Este entendimiento, por lo menos en nuestros círculos, Elsa, debemos admitir que no lo hemos escuchado, más bien al contrario. Tienes razón, porque has mencionado que nos vemos como seres humanos a nosotros mismos como los amos de la creación, pero también la Biblia, la Escritura, dice que Dios Padre es el dueño del ganado que está sobre las montañas, sobre los montes y de los montes en sí. Y nosotros somos los administradores de esa naturaleza, de ese planeta donde se ha creado esta vida primorosa en todos sus ámbitos, ¿no? Y esta manera de ver teológicamente a la creación, donde se crea la duda, ¿no? De que el hombre haya sido la causa o no del cambio climático, eso no niega la responsabilidad de hacer algo por cuidar de la naturaleza. La necesidad del planeta de empezar a sanar es drástica. Sin embargo, nuestras soluciones no lo son. El problema lo veo yo desde la perspectiva cristiana, en que muchos de los pasajes que ustedes han citado, y Elsa nos ha hecho un recorrido a partir del Génesis, los tomamos simplemente como una cuestión simbólica, es decir, no nos sentimos parte de esta administración del planeta, sino que miramos estos textos y decimos, bueno, es una aplicación de tipo espiritual, en donde nosotros queremos compararnos con los pájaros y entonces Dios nos protege como los protege a ellos, y ahí para el análisis. No existe una acción
de decir, así como Dios cuida el planeta, nosotros tenemos que cuidarlo, no llega hasta ahí. No lo veo en ninguna de las confesiones religiosas, vamos a llamarle tradicionales. Y quizás uno de los primeros pasos en la dirección correcta, creo, sería aceptar la responsabilidad individual, ¿no? A mí me tocó duramente esta idea de que yo personalmente pudiera estar adicto a un estilo de vida que depende de la quema de combustibles fósiles y que de pronto hay algo que yo como individuo pudiera hacer para salir de esa adicción y sin embargo no estoy haciendo. Creo que sería un primer paso entonces aceptar esa responsabilidad también a nivel individual. Pero desde la perspectiva de la fe cristiana, ¿qué otros pasos pudiéramos dar? Porque ante estos temas y crisis globales uno a veces se siente bastante impotente, ¿no? En el lugar donde ella vive, una de mis hermanas sale a caminar y va con un bolso y una especie como de un palito de eso que llevan un clavo, y entonces va recogiendo todo lo que los otros han tirado por el parque, por el camino, qué sé yo, y todos los días regresa con una bolsa para limpiar por su parte lo que otros han ensuciado. O sea, es un ejercicio práctico. Yo creo que a veces a nosotros nos correspondería también hacer algo más que la oración y algo más que el hablar. Tendríamos también que reducir el consumo de plástico, tendríamos que reducir el consumo de todas las cuestiones que nosotros tiramos y comprar en forma consciente solamente lo que necesitamos para no tener que contribuir a ese tremendo depósito de basura que se llena todos los días en lugares apartados de la ciudad o no tan apartados y que ayudan a contaminar el ambiente también. Y no vemos, Guillermo, esas actividades como actividades del orden espiritual. Pudiera tener algún valor quizás cívico y se vería como quizás un aporte a nuestra comunidad, pero no lo entenderíamos como un accionar del espíritu, porque realmente hemos desconectado lo que tiene que ver al cuidado de la naturaleza con la vida espiritual, con la voluntad de Dios de alguna manera. Yo creo que también tiene que ver con que tenemos una escatología en la cual, hablando de las cosas futuras, ¿no? En las cuales nosotros no pertenecemos a este mundo, y el mundo que nos importa es el que va a venir. Entonces, esa visión de que todo lo que hay en el mundo material es negativo, es algo que se va a quedar detrás, también ayuda a que como comunidad de fe no tomemos más en serio el dejar la tierra, el dejar el planeta, el dejar nuestras comunidades mejores que como las encontramos. ¿Deberíamos empezar a escuchar sermones ecologistas en los púlpitos cristianos? Sermones ecologistas, me gustó la palabra. Creo que forman parte de la teología cristiana del cuidado del planeta, porque encontramos en la predicación de Jesucristo, en sus enseñanzas, la idea de que no somos de este mundo, pero participamos de él. Y aunque no nos dejemos contaminar por las ideas que tiene la gente, o por lo menos alguna gente, deberíamos también tratar de implantar nuestras ideas, como por ejemplo, cuidar del planeta, cuidar de los animales salvajes, incluso de los animales domésticos. Es decir, todo este cuidado del planeta tiene cuestiones prácticas que nosotros hemos dejado de lado por una simple razón. Creemos que la Biblia solamente habla de cuestiones espirituales. Elsa lo puso ahí, que la cuestión escatológica, ¿no? Las doctrinas, las enseñanzas acerca del fin del mundo nos preocupan mucho más que acerca de la vida de este mundo, que es el único que conocemos. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema, esta crisis climática en el planeta. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. También puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por el tiempo que nos han dedicado para conversar. Y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar entre amigos de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo.